Diagrama de operaciones. Esta es una herramienta que revisaremos que es de gran utilidad en los proyectos de Lean Six Sigma, básicamente para el mapeo de los procesos en donde está involucrada una oportunidad de mejora, porque nos va a proporcionar una información de bastante detalle para la comprensión y el tratamiento de la situación, problema u oportunidad de mejora que estamos desarrollando. Es una herramienta de mapeo de procesos, muestra la secuencia de todas las operaciones, demoras, tiempos permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de manufactura o de negocios. Permite identificar los subensambles o subprocesos principales que se unen a un subensamble principal o proceso principal. Esa es una característica importante porque nos permite identificar cuáles son las componentes o principales partes de un proceso. Permite identificar los tipos y secuencia de operaciones, y esta característica es esencial para nuestros proyectos Lean Six Sigma y tiene que ver con que los diagramas de operaciones, con la técnica que vamos a ver, permite identificar las principales variables o atributos que deben controlarse en cada operación, así como sus estándares o tolerancias. Recordemos, estamos buscando cuáles son esas causas más importantes que están describiendo una problemática que estamos estudiando, es decir, una variable de respuesta y sub i que estamos estudiando, y esas x sub i que dan cuenta de esa variable de respuesta pueden verse de alguna manera evidenciadas en esta herramienta de mapeo de ese proceso, de ahí la utilidad del mismo. Hay algunas recomendaciones de uso de las convenciones. Esta es la convención de simbología que se utiliza básicamente en la industria automotriz. Y las recomendaciones que utilice lo principal, lo esencial. Generalmente se utiliza el símbolo que es el círculo con un número dentro que indica una operación. Los números son los consecutivos de operaciones. Las inspecciones, un cuadrado con un círculo, y obviamente las líneas de trayectorias, principal o secundaria, aunque también hay otras simbologías, como vemos en este slide, un triángulo con un número que indica un almacenamiento o un transporte, cuando digamos se indica un operador o una demora. Y así para los demás. La decisión tiene esta simbología, ¿sí? Una figura distinta a la que acostumbrábamos a conocer, digamos, en los diagramas de flujos universales. Las entradas de materia prima también es importante, es un símbolo importante porque me indica, digamos, un insumo, una materia prima que ingresa a una operación. Entonces, usar esta simbología y usar los más importantes. Aquí tenemos una muestra, una primera muestra de que es un diagrama de flujo, de donde podemos ver estas características. Esta es un diagrama de flujo de operaciones, perdón, que lo hicimos en la herramienta de nuestro curso. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Tiene como pueden ver, tres áreas, tres zonas, que son los tres subensambles o tres operaciones principales, y en cada una de ellas discurre todas sus operaciones, y como pueden ver, siempre hay un ensamble u operación o subproceso principal. En este caso es el subproceso de la extrema derecha, al cual tributan los procesos de la izquierda. Este proceso que aquí se lee como proceso de preparación, ejecuta sus actividades y desemboca en el proceso principal, que es el proceso de llenado. Lo propio de este proceso de empaque, subproceso de empaque, todas las operaciones que se realizan al final de cuentas desembocará en el proceso principal. Y como pueden ver, pues además de la simbología que está allí, como digo, vamos a ver esto más adelante en detalle, pero hay una información que es trascendental, y esta información trascendental tiene que ver con las variables
de cada operación, las variables más importantes, variables o atributos más importantes para siempre estar focalizando nuestro proyecto en esas variables que inciden en la problemática que estamos utilizando. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de una fabricación de un cinturón. Entonces también tenemos tres operaciones, una operación para el cinto, una operación para la hebilla y para la trabilla. Aquí tenemos las operaciones, el flujo de operaciones. Como pueden ver, operaciones e inspecciones están determinadas por una secuencia. ¿Sí? Como en este caso pueden ver que para cada subensamble o subproceso hay una propia secuencia. Coser el cinto, por ejemplo, es la primera operación del subensamble denominado para el cinto. Y en el caso de la hebilla, forrar alambre es la primera operación de ese proceso. Pero también hay otra técnica de elaborar en donde cada secuencia tiene un consecutivo distinto. Ejemplo, aquí podría ser, tenemos operaciones la primera, segunda, tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima, octava, y esta, forrar alambre, sería la novena, décima, onceava. Esto para poder hacer la identificación correcta de variables, como vamos a ver en nuestra herramienta. Pero importante entonces es ver esas características, los ensambles que tiene y digamos cómo de una manera ordenada se aprecian los subensambles, cómo llegan a los diferentes componentes, a los diferentes subprocesos para tener un proceso principal. Aquí tenemos otro ejemplo, fabricación de múltiples de aluminio. Es otra forma de presentar el diagrama de operaciones con tres secciones. Una sección de descripción de las operaciones, la sección de, digamos, descriptiva de la simbología con su secuencia e interacción, y una tercera sección bien importante que es la identificación de las variables del proceso. Entonces veamos esta forma. Mire, la primera actividad, que es una operación titulada como 10, se llama precalentar molde a 400 grados. Las variables más importantes de esa operación es la temperatura de precalentamiento y sus especificaciones es que debe estar a 400 más o menos 5 grados centígrados. La siguiente operación se llama limpiar el molde. Operación 20, hay unas variables que tienen que ver con los tiempos y la presión, porque se trataría de un sistema neumático de limpieza. Entonces las variables importantes aquí son el tiempo, 20 segundos, se aplica aire por 20 segundos a una presión de 3 psi. Una siguiente operación, la operación número 30, que arranca primero con un suministro de una materia prima, que es la .5 raya 1. Vamos a ver la descripción, se llama corazón, es un componente de estos múltiples de aluminio que ingresa o se entrega a la operación que se llama colocar y alinear el corazón en el molde, operación 30. Y aquí tenemos como variables del proceso el estado del corazón, esa componente que debe ser centrada. Entonces aquí tenemos un referente, un elemento a controlar. Y así para los demás. Entonces mire que esta presentación tiene una importancia en la descripción de las variables que necesita nuestro diagrama de operaciones para poder identificar claramente esa interacción, ese juego de variables que es en esencia lo que estamos o lo que queremos analizar en nuestro proyecto de Lean Six Sigma, que explica un comportamiento, un fenómeno, un problema que estamos estudiando. Comenzamos ya a identificar en qué parte del proceso interviene, cuáles son también las especificaciones, no solamente aquellas especificaciones que estaban plasmadas en nuestro Project Charter, sino que ya al observar
la globalidad de nuestro proceso en donde nos estamos enfocando, nos damos cuenta con esta herramienta que intervienen otras variables y que tendremos que tenerlas en cuenta. Algunas de ellas son, como decíamos, variables, ya sean continuas o discretas, pero también aparecen atributos que son fundamentales considerar y que esa interacción entre variables y atributos pueden significar la variación esencial de nuestro proyecto, de nuestro problema, y también pueden estar apuntando a aspectos tan importantes como el flujo de proceso, el performance, y nos permite así identificar claramente cuál es el enfoque de nuestro proyecto. Nuestra herramienta incorpora las bondades que hemos visto en los anteriores diagramas, porque tiene, digamos, una primera parte, pues en donde tendrán que describir el proceso, cuál es el proceso que van a diagramar. Pueden hacerlo de una manera focalizada, no necesariamente es el proceso global que se está estudiando, pueden enfocarse de una manera más en concreto, porque recuerden, vamos a identificar las variables más importantes de ese proyecto, ese proceso o ese problema que interviene en nuestro proyecto del Lean Six Sigma. Tener en cuenta las recomendaciones, básicamente aquí es simplemente operar nuestro panel de herramientas, seleccionamos cualquiera de ellas la que necesitemos y llevamos a nuestra pizarra de diagramación una copia de esta herramienta, no llevamos la herramienta original, y para eso lo que necesitamos hacer es seleccionar la herramienta y presionar control, y una vez con control presionado sin soltar llevamos esa herramienta a la zona de diagramación, y ahí sí podemos soltar control para evitar de que la original se me vuelva una herramienta y cuando vuelva a necesitarla pues no la encuentre en mi panel. Entonces tenemos la zona de diagramación, y nuestra herramienta tiene al final un resumen en donde de una parte haremos el conteo, la identificación de las operaciones, cuántas operaciones de ensamble, cuántos subensambles tiene el diagrama que elaboramos, colocamos aquí el número, cuántas operaciones se involucra en nuestro diagrama, cuántas inspecciones, cuántos transportes, cuántas demoras, cuál es el tiempo de demora si tiene esa información, cuál es el tiempo o el número de actividades de almacenamiento, número de operarios, número de decisiones, cuántas variables medibles, ya sean discretas o continuas, tiene su diagrama, y cuántos atributos. Esto lo tomaremos del diagrama que hagamos, de acuerdo al diagrama que hagamos. Por ejemplo, no necesariamente pueden haber demoras en su proyecto, en su diagrama. Entonces esto lo hace de acuerdo a su diagrama. Y estas dos últimas casillas, estos dos últimos datos que pide el resumen de nuestra herramienta, total variables medibles, discretas o continuas, y total atributos, lo va a hacer una vez, la recomendación es una vez diligencie las dos anteriores, como lo vamos a ver en el diagrama. Aquí lo que va a hacer entonces es describir de las operaciones, de las que se ha diagramado, va a tomar de esas operaciones identificando las variables que intervienen, y vamos a identificar también sus especificaciones. Haremos el conteo de las mismas y llevaremos ese dato aquí a la zona de total variables, y lo propio con atributos si tiene atributos. Esto entonces lo veremos a continuación en nuestra herramienta de Excel de nuestro curso de Lean Six Sigma. Bien, estamos entonces en nuestra herramienta de nuestro informe del proyecto, en la hoja 9, diagrama de operaciones. Entonces, en esta primera parte, proceso, escribe el nombre del proceso. Yo les voy a mostrar el proceso de nuestro ejemplo modelo, que era el proyecto de optimización del sobrepeso de las bolsas de leche en la empresa ficticia Vitalac. Puedo haberlo hecho el diagrama de operaciones de todo el proceso de la pasteurización en general de
de la leche, pero también lo puedo hacer de una manera mucho más en concreto, con un alcance mucho más reducido, pero quizá con el beneficio de que me va a entregar mayor información de detalle. Por eso lo he abordado solamente para el proceso de llenado y empacado de bolsas de leche en la llenadora PAC AB7000, que es donde está el problema, digamos, del sobrepeso. Bien, con eso entonces mirar aquí el tema de las herramientas, pero entonces ya me voy a enfocar a mostrarles cómo elaboramos. Entonces, como pueden ver, hay tres subensambles o tres subprocesos. Uno que es el proceso de llenado, el proceso de preparación y el proceso de empaque, como pueden verlo aquí. Vamos con el proceso de llenado, vamos a comenzar a revisar cómo se construyó este diagrama de operaciones. Arrancamos entonces con la leche pasteurizada ingresa, entonces ingresará a una operación inspección, por eso va combinada, que es la operación número 10. Por ende esta materia prima, la leche pasteurizada, ya que es el producto, digamos, terminado de nuestro proceso, es la 010-1, porque se deriva de esta, o digamos tributa o ingresa a la operación inspección número 10. Aquí he descrito las variables, esto es fundamental que lo hagan. Entonces, primero una descripción breve de la actividad, de la operación, llenar tanque aséptico, las variables y o atributos que intervienen, miren, solución clorada, peróxido, y hay un atributo que es un control, por eso es una inspección control, operación control, que es un atributo, pasa o no pasa, significa que el operario identificará el estado de la limpieza o asepsia de esta componente. Muy bien. La siguiente operación, fíjense que la siguiente operación es una operación que proviene del otro proceso o del subproceso de preparación. ¿Qué pasa en preparación? Entonces, en preparación hay un ingreso, una materia prima, que en este caso es el insumo, el empaque, es decir, el polietileno, el tetrapack, lo que vayamos a empacar. En este caso puede ser el primero porque vamos a empacar la leche en bolsas. Entonces, esto ingresará a una inspección, que es la calidad del empaque, donde se va a verificar que el código de barras sea legible. Luego, se va a alimentar la máquina llenadora con los rollos del empaque en donde se va a llenar las bolsas de leche. Y una vez se tenga esto alimentada, la máquina viene al ensamble de llenado o la operación grande de llenado. En esta operación ya se hace el proceso de llenado de la máquina llenadora, y miren que interviene la variable velocidad y tiempo de llenado. Estas variables tendrán, por supuesto, unas especificaciones, que son las que tendremos que controlar y analizar si hay variación en estas especificaciones que, digamos, interviene o no en el problema central, que es el sobrepeso de la bolsa de leche. Por eso, más adelante, utilizaremos en otra parte, por supuesto, del proyecto, se utilizarán otras herramientas como correlaciones, como pruebas de hipótesis, para poder identificar esas variables que comenzaremos a priorizar si son fundamentales o si inciden, intervienen en esa problemática central, que en este caso es el sobrepeso de las bolsas de leche en estas operaciones de llenado. Siguiendo la secuencia, la operación 50 es el sellado. En el sellado, que lo hace de manera automática la máquina, intervienen variables como la temperatura, la presión y el tiempo de sellado. Viene una operación con el código 60, que es una inspección, es un control de calidad, se hace a la hermeticidad ya de la bolsa llenada y hacia el peso. Aquí incorporamos una decisión si la bolsa ya llenada tiene sobrepeso o bajo peso. Si tiene sobrepeso, una condición A, entonces viene una operación 80 que se llama el tratamiento, que corresponderá a esa operación, y va a la siguiente actividad. Si tiene un bajo peso, entonces se pondrá en cuarentena y se definirá un tratamiento para esa
digamos, ese producto que tenga bajo peso. Es un tratamiento porque, digamos, que las empresas lo definen, no es como reprocesar, digamos, porque es un producto, saben ustedes, perecedero y que tiene ciertas implicaciones si digamos, si se hiciera un proceso obviamente de vaciado a través de la leche empacada y hay una manipulación adicional, entonces esto no aplica aquí, por eso la empresa define un tratamiento específico para eso. La siguiente operación es el registro del lote y obviamente siendo consecuentes con el tratamiento que ha definido la empresa para el bajo peso, pero fíjese aquí que cuando es sobrepeso sigue hacia el registro, cuando tiene bajo peso no viene el registro, tendrán un tratamiento específico porque el bajo peso ya es un problema mucho más complejo, un problema legal, lo discutíamos en nuestro planteamiento del problema. Pero cada proyecto tiene sus condiciones particulares. Luego de esta operación, fíjese que aquí a la operación 110 llega un subproceso, vamos a verlo, proveniente de la otra gran componente que es el proceso o subproceso de empaque. En este subproceso de empaque ingresan pues, las canastillas plásticas y agua cloro para un proceso primero de lavado o desinfección de esas canastillas. Se hace una inspección, una verificación de la limpieza de las canastillas y ya con las canastillas limpias y obviamente la leche ya empacada en las bolsas, entonces esas canastillas ingresan al proceso para hacer el empaque de las bolsas de leche en las canastillas plásticas y así enviarla a la zona de almacenamiento en cuarto frío, en donde hay unas variables de temperatura y humedad que hay que considerar. Ese entonces es nuestro diagrama de operaciones. Ahora veamos el resumen. Número de ensambles o acoples del subproceso tenemos 3. ¿Cuáles son esos 3? Pues aquí los tenemos. Son el llenado, la preparación y tenemos el empaque. Esos son los 3. ¿Qué hace luego? Me pide la herramienta el número de operaciones. Entonces contamos cuántas operaciones tenemos. ¿Sí? Las contamos en orden. Entonces tenemos, digamos, esta operación de inspección la puede contar ya sea en inspección o en operación. Yo le he contado en operación 1, entonces 2, 3, 4, 5, 6 operaciones, 7 operaciones, hay 8, hay 9 operaciones. 9 operaciones. Entonces va aquí el número 9. Lo mismo hace para los demás. Entonces número de inspecciones hay 3, número de transportes hay 1, número de demoras hay 1, suma de tiempo de demoras 30 minutos. Es posible también que usted incorpore, y es una buena técnica, que incorpore también los tiempos de cada actividad. Usted puede entonces, por ejemplo, al final de colocar las variables, puede colocar también la variable tiempo. ¿Cuánto se demora el proceso aquí de llenado? Entonces supongamos que se demore 60 minutos y escribe 60 minutos. ¿Verdad? Entonces ya tenemos un dato adicional, 60 minutos. Y así para los demás. Simplemente aquí prolongar un poco. Llenado. Este es el llenado del tanque, ¿no? Aquí es llenado ya de las bolsas de leche. Entonces para cada uno puede establecer también el tiempo y al final también contribuir con esa variable importante. Número de operarios, ¿cuántos operarios? 15 operarios. Puede usted también utilizar el símbolo de operarios. Entonces lleva este símbolo, miren, que es de operarios, lo marca, presiona control y lo lleva a donde usted quiera representar que hay un operario o varios operarios. Entonces esto también lo puede llevar a cabo en su diagrama de operaciones. ¿Cuántas decisiones? 1, y luego vamos a la parte de las variables que quizás es lo más importante de nuestro diagrama. Decíamos antes de llenar esto, volvamos acá a nuestro diagrama y visualicemos cuáles son las variables más importantes. Entonces, fíjense que yo aquí he escrito operación 10, asepsia de tanques de llenado, 40 velocidad de llenado. Vamos a ver esas variables de dónde vienen. Entonces vamos acá
al diagrama. Operación 10, entonces hay la operación de asepsia y tenemos que interviene como variables la solución clorada, peróxido, y hay un control que es un atributo que es pasa o no pasa. En llenado, por ejemplo, interviene velocidad y tiempo de llenado. Vamos a ver esas dos para ejemplificar aquí el desarrollo. Entonces, en asepsia, especificaciones, pues la solución de cloro al 5% y peróxido al 3%. En la operación 40, que es la velocidad de llenado, entonces tenemos como velocidad de llenado de 40 a 45 litros por minuto por cabezal. Es digamos, las especificaciones de llenado en esta máquina. Tiempo de llenado 8 más 2 más menos 2 segundos. Vamos a ver la operación 50, que también tiene unas variables importantes. Operación 50 es el sellado. Interviene la temperatura, la presión y el tiempo del sellado. Entonces, temperatura de sellado, 70 grados centígrados, tiempo de sellado 1 segundo y la presión de sellado es 10 más menos 2 psi. También puede colocar, por supuesto, la tolerancia. Y así para cada una de las variables encuentra la descripción, la operación en la que se involucra esa variable y las especificaciones. Y también encontramos unos atributos. Por ejemplo, decíamos la operación inicial del tanque de esterilización, el referente es un atributo si pasa o no pasa, es decir, si está bien esterilizado o no. Hay otros, por ejemplo, en el sellado se verifica la hermeticidad, que es el punto de control que tenemos aquí. Miren, la operación 60, control de calidad, se verifica hermeticidad y peso. Entonces, en la operación 60 se verifica hermeticidad y el referente para comparar si pasa o no pasa, en este caso por eso es un atributo, es que no tenga filtraciones, sin filtraciones. Otro atributo, la operación 20, vamos a ver la operación 20 dónde está, aquí la tenemos, y me indica que es calidad de empaque, código de barras legible. Ese es el atributo que hay que verificar, código de barras legible, que sea leído por escáner. Ese es el referente para indicar si está correcto. Entonces, así para los demás, y ya con base en esto, simplemente ya hacemos un conteo cuántas variables tenemos. Tenemos entonces 10 variables, son las que vamos a colocar aquí, 10. ¿Y cuántos atributos? Tenemos 4 atributos. Esto lo utilizaremos para hacer más adelante digamos, todo el complejo de variables y atributos que tiene el problema, y por supuesto que nos concentraremos en los que inciden sobre nuestra problemática que estemos estudiando. De esta manera entonces hacemos esta operación o esta actividad que tiene que ver con el diagrama de flujo. Espero sea de utilidad. Hasta otra oportunidad, muchas gracias.